entonces vamos a dar inicio formal a esta presentación del día de hoy, que es una presentación que la profesora Evelyn aceptó llevarla adelante en su curso de tópicos de gestión, estimando que es un tema que puede resultar relevante a estudiantes universitarios que están prontos a egresar y están prontos a egresar de una universidad privada no tradicional. Eso significa universidades que se crean en Chile con posterioridad a 1980 y que sin duda sobre las cuales han existido distintas posiciones, debates muy intensos en algunas épocas, y el objeto de la charla es mostrarle a estudiantes de la Universidad de San Sebastián cuál es el aporte de las universidades privadas no tradicionales a este país en el periodo 1980-2016. Nótense que tiene un periodo de inicio, 1980, porque en el año 1980 se dicta el decreto que permite dar vida a universidades privadas no tradicionales, y 2016 como un año muy significativo, pues se pone en marcha la última gran reforma realizada a la educación superior chilena. Entonces, en ese contexto, 1980-2016, está situada esta charla. E insisto, se para el 2016 porque lo que pretende es dejar un testimonio de cuál era el avance y qué es lo que se había aportado hasta ese año, vuelvo a decirlo, en que se lleva adelante una de las reformas más significativas de la educación superior. Entonces, en el ánimo de contextualizar, veamos un poco qué es el sistema universitario chileno y desde dónde nace y desde dónde se funda. Previo a eso, muy importante, las referencias, los antecedentes que van a ver en el transcurso de esta charla están tomados básicamente de dos textos. El primero, que está a su izquierda en pantalla, es Políticas para el Desarrollo Universitario, Principios de Evidencia, que tuve la suerte de escribir junto al rector de la Universidad de San Sebastián de esa época, el profesor Hugo Lavado. Y el otro es Desafíos para el Desarrollo Universitario en Chile, que es un libro que salió 2 años después del primero, y en el cual soy el autor del capítulo 1, que se llama La compleja arquitectura del sistema de educación superior universitario en Chile. Entonces, por tanto, los antecedentes o están extractados del libro que está a su izquierda o del capítulo 1 del libro que está a la derecha, o utilizan una metodología equivalente. Se los cuento, pues no quise estar poniendo en cada lámina abajo las referencias. Son estos dos textos básicamente los que nos acompañaron en el desarrollo de esta charla. Ahora, la educación universitaria en Chile, ¿a cuánto remonta? ¿A qué tiempo remonta? Y cuando uno lo mira, la primera universidad que se instala en el territorio chileno se instala en 1622. Acuérdense que Pedro Valdivia funda Santiago en 1541. 1541, 1641, o sea, a casi 100 años, a 80 años de la fundación de Santiago, uno encuentra la primera universidad con asiento en Chile, y es la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Es regentada por los frailes de la provincia dominica local, fue la primera universidad en Chile y la 9ª de América, lo cual nos sitúa como muy pioneros en esto del desarrollo universitario a nivel latinoamericano. 1622, 1623, instantáneamente, un año después, el Convictorio de San Francisco Javier, pertenece a la Compañía de Jesús, están los dominicos y los jesuitas. Ahora, en el caso de San Francisco Javier, más que rivalizar con la institución anterior, se concentra en la formación de sacerdotes y misioneros. O sea, en el fondo, tenemos dos instituciones, ambas que provienen desde la Iglesia. En 1647, o sea, 20 años después, aparece la famosa. Esta la conocen todos porque siempre que se estudia, uno habla de la Real Universidad de San Felipe. Revoca las instituciones conventuales, la facultad de entregar títulos y grados. Esta medida condujo a la clausura de la Universidad de Santo Tomás, mientras que el Convictorio Carolino permaneció en actividad hasta 1767. La fecha es la expulsión de los jesuitas de los dominios del rey de España. Nótense,
partimos con una Universidad Pontificia Santo Tomás, un convictorio, la Real Universidad de San Felipe, y la Universidad de San Felipe toma el control de lo que es el quehacer universitario. Se funda en 1647. Ahora, si uno mira la historia universitaria de Chile, 1647, 1841, 1007, 1008, casi 100 años, la única universidad en territorio chileno fue la Real Universidad de San Felipe. O sea, la Real Universidad de San Felipe nos acompaña desde el 1600 hasta pasada la colonia, la independencia de Chile. Son 100 años hasta que en 1841 ocurre lo que es el fenómeno actual de la educación superior universitaria chilena. En 1841 se toma una decisión y el año 1842 se funda. Si tuviera acceso al chat podríamos jugar el juego de la fundación. 1842 aparece la primera universidad, yo diría chilena, y es la Universidad de Chile. Aquí está la universidad fundadora de todo lo que es el sistema universitario chileno propiamente tal. En ese sentido, la primera universidad, 1842. Acto seguido, y ni tan seguido, son 40 años después, ¿cuál creen ustedes que fue la segunda universidad que se crea en este país? Y la segunda universidad que se crea en este país es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el sentido es obvio. 1842 se funda la Universidad de Chile, que es una universidad definida en esencia laica y por tanto, razonablemente desde la perspectiva de la Iglesia Católica, lo que correspondía era tener una universidad donde la formación de este nivel se asociara a principios asociados a la fe. Entonces, tenemos una primera universidad en 1842, 40 años después aparece la Pontificia Universidad Católica de Chile, ambas centradas en Santiago. ¿Cómo continúa este desarrollo universitario en Chile? ¿Cuál es el paso siguiente? La lógica, si uno lo analiza, ya tienes dos universidades en Santiago, una de origen laico, una vinculada a la iglesia. Lo que nos queda ya no es Santiago. Para la época estaba bien representada la realidad de Santiago. Ahí lo que nos queda esencialmente es la aparición de las universidades regionales, porque las regiones sienten que se están quedando atrás y este desarrollo interesante, fíjate que la Católica nace en 1888, o sea, te está aproximando al 1900, y las provincias no tenían universidades. Y por tanto, en 1919, un esfuerzo gigante de quién? Obviamente, de la segunda ciudad de importancia nacional, Concepción. Y en esta lógica de desarrollo de las regiones van apareciendo los siguientes sistemas universitarios. En el 28, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso parecía razonable que Valparaíso, que era la tercera región más importante, apareciera en escena. Y de ahí te vas inmediatamente, 28-29, la Universidad Técnica Federico Santa María, también en Valparaíso. Al amparo de la fortuna de don Federico Santa María, se genera la Universidad Federico Santa María, que se enfoca al tema de las ingenierías. Interesante. 1947, fíjate que 1842 se funda la Universidad de Chile. 1947, prácticamente 100 años después, aparece la Universidad Técnica del Estado. Y fíjate que el nombre marca hacia dónde va a estar enfocada. Se instala en Santiago junto a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile. Y nos quedan dos desarrollos interesantes. El 54, la Austral, Valdivia, ciudad importante, forma su universidad. Y en el 56 aparece la Católica del Norte. Exactamente aquí, tenemos el escenario base sobre el cual descansa la creación del sistema universitario chileno. Son 8 universidades que se fundan entre 1842 y 1956, y aquí está lo más clásico y lo más tradicional de la universidad chilena. Son 8 universidades. Destaco que de las 8 existen solo 2 que son estatales: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Las otras 6 universidades fundadoras del sistema chileno son privadas. Privadas en el sentido de no pertenecen al Estado de Chile,
pertenecen a otros agentes y se crean con concepciones distintas e ideología distinta. Están ideadas desde no el Estado y con el objeto de cumplir un rol en la sociedad chilena. Desde esa perspectiva, tenemos un sistema universitario que está fundado, 2 estatales, 6 privadas. Estas 6 privadas, que son las fundacionales, como se llaman, hoy en día reciben igual aportes del Estado y, si bien es cierto, se dice no son estatales, ellos se declaran como universidades públicas porque están desde el origen de los tiempos. 8 universidades componen el sistema clásico chileno en sus orígenes. Ahora, ese sistema, que si vimos la última universidad estaba fundada en 1956, se desarrolla en el tiempo con mucha tranquilidad hasta 1980. No existen cambios hasta que se dicta el decreto ley 3541 de 1980. Y aquí entramos a lo que nuestra charla decía, entre 1980 y 2016. La transformación más significativa ocurre en 1981 con la desaparición de la Universidad Técnica del Estado. La Universidad Técnica del Estado desaparece en 1981, sus sedes, juntos con la de la Universidad de Chile, se transforman en nuevas universidades e institutos profesionales. Aquí, la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, habían desarrollado sedes a lo largo de todo Chile. El decreto ley de 1980 dice que las sedes de la Universidad Técnica y las sedes regionales de la Universidad de Chile van a dar vida a un conjunto de nuevas universidades. Y es así como, por ejemplo, si ustedes se fijan, a la izquierda está la Universidad de Chile, arriba, a la derecha la Universidad Técnica del Estado, a la derecha la Universidad Técnica del Estado, la Universidad de Chile. Y, por ejemplo, la Universidad de Chile tenía una sede Arica de la Universidad de Chile, que pasa a ser en una primera etapa un instituto profesional y posteriormente se convierte en la actual Universidad de Tarapacá. La sede de Iquique pasa a ser la Universidad Arturo Prat, la sede de Antofagasta, en conjunto con la sede de Antofagasta de la Universidad Técnica, pasa a ser la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Atacama, la Universidad de La Serena. Si se fijan, las sedes de la Universidad de Chile, muchas veces en conjunto con las sedes de la Universidad Técnica del Estado, se van transformando en un conjunto de universidades regionales que existen hasta nuestros días. Estas son las universidades estatales de hoy, la de Tarapacá, la Arturo Prat, la Antofagasta, la de Atacama, la Serena. En la zona centro, ¿qué es lo que ocurre? En la zona centro de nuevo tenemos a la Universidad de Chile, donde tenemos la Universidad Técnica del Estado en otra. Y si se fijan, la sede que tenía en Valparaíso pasa a ser la Universidad de Valparaíso, conocida hoy día. El Instituto Pedagógico pasa a ser la Universidad de Playa Ancha. Fíjate que la sede de Santiago de la Universidad de Chile pasa a ser la Universidad de Chile. Y nótate por otro lado, la Universidad Técnica del Estado tenía una gran sede en Santiago que pasa a ser la actual Universidad de Santiago. Y así te vas desarrollando y aquí al centro te vas encontrando donde dice actual universidad, la sede de Valparaíso es la actual Universidad de Valparaíso, está la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Santiago, que responde a la sede de la Universidad Técnica, la Universidad de Chile, su casa central, hay que recordar que la Universidad de Chile hoy tiene presencia solo en Santiago, responde a la sede de Santiago. En Santiago la Chile tenía además el Instituto Profesional de Santiago, que se transforma en la Universidad Tecnológica Metropolitana. O sea, la Universidad Tecnológica Metropolitana era una de las sedes de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, si se van aquí al fondo, tiene el Instituto Pedagógico de Santiago, que se transforma en la actual Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Yo diría, este es el fenómeno más significativo y continúa hacia el sur, dando vida a otro conjunto de universidades, la Universidad de Talca, la Universidad del Biobío, la Frontera, la de los Lagos y la Universidad de Magallanes. Ahora, entonces, este decreto de 1980 dice que las sedes de la Universidad Técnica del Estado y las sedes de la Universidad de Chile se transformarán en universidades de carácter regional. Y surge el conjunto de las que son las universidades estatales totales hasta el año 2015. Son 16 universidades estatales las que se forman a partir de esa fusión. Con posterioridad,
las sedes de la Pontificia Universidad Católica de Chile también se transforman en sedes regionales, en universidades regionales, y aparece la Católica de Temuco, la Católica del Maule, la Católica de la Santísima Concepción. Y ahí queda una arquitectura completa que se agrupa bajo el Consejo de Rectores. Y esto es lo más clásico que Chile mantuvo en el tiempo. Yo diría la tradición universitaria chilena contaba de 16 universidades estatales. Estaba la Universidad de Chile, la sucesora de la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, y 14 universidades de estas que se formaron de las fusiones en las distintas regiones. O sea, la casa central de la Universidad de Chile se queda como Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado se transforma en la actual Universidad de Santiago y las acompañan 14 universidades más que son las universidades estatales regionales. Entonces, el sistema clásico chileno tenía 16 universidades estatales y 9 universidades privadas, que hoy en día se les puso el apellido tradicionales, para distinguirla de las privadas creadas después de 1980, ¿cierto? Que serían la Católica de Santiago, de Valparaíso, la Santa María, la Austral de Chile, la de Concepción, la Católica del Norte. Entonces tenemos aquí la tradición del sistema universitario chileno. Ahora, la expansión del sistema universitario en Chile, ¿en qué momento ocurre? La expansión ocurre con el nacimiento de las universidades privadas no tradicionales, o sea, las universidades del tipo de la universidad en la cual ustedes están estudiando. Hacia fines de los 80 comienza la aparición y expansión de las universidades privadas no tradicionales. En la actualidad, el número de universidades privadas no tradicionales se ha estabilizado en torno a 33. Hoy día, si ustedes las cuentan, son 33, han estado en 35, pero ahí en ese rango estamos. Nacen a contar de los 80, ¿cierto? ¿Y qué decimos? El impacto desde el punto de vista de acceso que este conjunto de universidades ha tenido en el desarrollo del sistema de educación superior universitaria en Chile se visualiza en la siguiente tabla. Y en esta tabla la vamos a mirar con alguna calma. Esta tabla número 1 es matrícula universitaria. Nótate que tengo en la columna de la izquierda el tipo de institución. Tengo universidades del Consejo de Rectores, o sea, tenemos estas 16 estatales, estas 9 privadas, tengo universidades privadas y tengo la matrícula total universitaria. Vamos viendo. 1983. 1983 es un año en el cual nos podemos formar muy buena idea. Estamos en los inicios de los tiempos y fíjate ¿qué se observa? Se observa que las universidades clásicas de la tradición chilena, que tendríamos estas 8 fundadoras más las derivadas, ¿cierto? Las 25 que formaban parte del Consejo de Rectores, tiene una matrícula de 105.000 estudiantes. Las universidades privadas no tradicionales tienen 2.708 estudiantes. O sea, claramente en el año 83 la matrícula de las universidades privadas no tradicionales, las creadas después del año 80, es muy menor, es muy menor, es muy menor. Es más, en ese tiempo tú tenías solo 3 universidades privadas, fíjate. Curiosamente, entretenido pensar cuáles serían, ¿eh? Las 3 primeras universidades privadas que existieron en el sistema. UDP, Universidad Gabriela Mistral y la Central. 3 universidades con una matrícula bastante baja. Y se mantienen durante la década solo esas 3, porque del año 88 se empieza a ampliar de verdad el sistema universitario privado no tradicional. Fíjate, 83-91, va más o menos simbolizar una década. Las universidades del Consejo de Rectores
aumentan su matrícula de 105.000 estudiantes a 114.000. Universidades privadas, 2.700 a 28.000. Fíjate que ahí hay un disparo y una presencia significativa. El grueso de las universidades privadas existentes hoy en día y amplio desarrollo se inicia en 1988. En 1988 aumenta significativamente el número de universidades privadas y en 1989 con mucha fuerza y se sitúa el nacimiento de la universidad donde ustedes estudian, 1989. O sea, aquí ya empezamos a tener en estos 28.000 matrículas de estudiantes de la Universidad San Sebastián. Empiezan a figurar aquí dentro de la matrícula. Si se fijan, la expansión en esta década prácticamente es de casi 10 veces, de 2.700 a 28.000. El Consejo de Rectores, la matrícula crece en 10%, serían 10.000, 114, 115, de ese orden de magnitud más o menos, crece la matrícula del Consejo de Rectores de 105.000 estudiantes a 114.000 estudiantes. Nos vamos al 99, avanzamos casi 10 años, siempre los saltos son como a 10 años. Y aquí, ¿qué tenemos? Una expansión de 114.000 estudiantes a 195 en la Universidad del Consejo de Rectores y las universidades privadas pasan de 28.000 a 90.000. Todavía el sistema clásico hacia fines del 99, o sea, prácticamente en el 2000, en el límite del 2000, el sistema más tradicional universitario concentra 195.000, 200.000 estudiantes contra 100.000, o sea, 66% contra un 33%, o sea, al año 2000, que es justo el vértice en el que estamos aquí en esta columna que estamos analizando, nos encontramos con que la presencia de las universidades privadas se empieza a notar, pero todavía no es algo sustantivo, no es una presencia que sea extremadamente fuerte. 99-2011, aquí tenemos la década en que empieza un cambio significativo. Fíjate que la matrícula universitaria en Chile sigue expandiéndose. Las universidades del Consejo de Rectores pasan de 195.000 a 282.000, aumentan casi en 100.000 estudiantes, pero se produce la gran expansión, desde el 2000 al 2011, la gran expansión de las universidades privadas y pasan de 100.000 a 300.000, o sea, 3 veces de aumento. Y ahí nos situamos en un periodo en el cual empieza a revertirse el número de estudiantes matriculados. Y en ese sentido, si te fijas, el año 2011 tenemos 282.000 estudiantes matriculados en la Universidad del Consejo de Rectores y 333.000 estudiantes con matrícula en las universidades privadas, sobre un total de 615.000. Número tremendamente interesante. O sea, la matrícula universitaria de este país tiene una cobertura bastante extensa. Más de la mitad de los estudiantes están matriculados en universidades privadas no tradicionales. Y si me voy al 2015, justo el año previo al impulso de la reforma del año 2016, dijimos que nos vamos a parar en el año 2016 porque ahí se había a una reforma en la educación superior que yo creo que va a traer consecuencias a este desarrollo que estamos presentando y que la historia va a verlo. Si se fijan, aquí ya llegamos a la situación del año 2015 con 312.000 estudiantes en la Universidad del Consejo de Rectores versus 342.000 en las universidades privadas. Si uno tuviera que situar un primer aporte de las universidades privadas, yo destacaría la fuerza con que se logran instalar en una sociedad extremadamente clásica. O sea, si tú me dices el año 83, ¿qué era la visión de las universidades privadas? Se estimaba que prácticamente no tenían ningún futuro y que las universidades más tradicionales y clásicas era el sistema consolidado de educación superior en el país. 83, y como digo, el sistema, la verdad es que toma fuerza entre el 88 y 89, o sea, estamos hablando del 90, del año 90 al 2000, al 2010, al 2020, en 30 años se consolida un sistema que en número de matriculados alcanza y supera a
al sistema tradicional. Entonces, si ustedes miran ahí el número, eso es como un 54% más o menos de los estudiantes universitarios en Chile, al momento en que se instauró la última reforma de la educación superior, estudiaba en una universidad privada no tradicional. Y el grado de crecimiento es notable, ¿cierto? En la década entre el 90 y el 2016, pasamos de 28.000 estudiantes a 342.000 estudiantes. O sea, estás hablando de qué proporción. Si fuera 10, tendríamos 280.000. O sea, más de 12 veces, más de 13 veces. Eh, muy significativo el crecimiento. Ahora cabe una pregunta. ¿Qué es lo que hace que un sistema se desarrolle con tanta fuerza versus otro que, si bien es cierto, crece, aumenta 3 veces? Un crecimiento de 3 a más de 12 veces, 280, 300, sí, 12 veces más o menos. ¿Qué es lo que hace que un sistema aumente 3 versus otro que aumenta 12? Uno se podría pensar, ¿qué ocurrió? ¿Qué son las condiciones tan diferentes que hace que este sistema expanda con tanta furia? Y cuando uno empieza a preguntarse si este crecimiento de las universidades privadas no tradicionales se realiza en algunas condiciones muy especiales, uno va encontrando que no, que al contrario, es un crecimiento que incluso va contra los apoyos. O sea, el primer párrafo ahí dice la beca para alumnos de la Universidad del CRUCH, del Consejo Rectorio, o sea, la beca que tienen los alumnos del CRUCH, que es la Bicentenario, es prácticamente el doble de la beca en monto contemplada para las universidades privadas no tradicionales, la Juan Gómez Milla. Ustedes cuando accesan beca, accesan para ingresar a la San Sebastián la Juan Gómez Milla. Esa beca, lo que les becaron a ustedes fue la mitad de lo que le hubieran becado a un estudiante para ir al CRUCH. O sea, quiere decir que el incentivo estaba claramente puesto hacia las universidades del CRUCH. ¿Qué más podemos decir? Las condiciones de crédito otorgado a los alumnos de las universidades del CRUCH, el Fondo Solidario de Crédito Universitario, acuérdate que estoy parado en el 2016, ese es el último año de análisis, fueron hasta el año 2012 sustancialmente mejores a las condiciones del crédito al que acceden los estudiantes de las universidades privadas no tradicionales. Hay que pensar que el CAE, el tradicional CAE, inicialmente era un crédito que te lo entregaban en condiciones como cualquier otro. Hoy en día tiene condiciones, el 2012 cambia y pasa a tener condiciones especiales, pero de todas maneras el Fondo Solidario de Crédito Universitario, o sea, quien se endeuda para ir a estudiar en una universidad del CRUCH, hasta esa época tenía muchas mejores condiciones. O sea, tenía becas más bajas, tenía un crédito en peores condiciones y el sistema expande 12 veces. El 42% del total asignado en ayuda estudiantil va a universidades del CRUCH, cuya matrícula presenta solo el 26% de la matrícula total de educación superior. O sea, de todas las platas que el Estado maneja para ayudas estudiantiles, el 42% de esas platas va al CRUCH. Eh, Curioso, curioso, porque estás viendo que se creció de la forma en que se creció sin ningún tipo de impulso especial ni apoyo estatal alguno. Sin aportes basales para el desarrollo científico, efectivamente, las universidades privadas no tradicionales no reciben aportes directos desde el Estado por vía basal. Y aquí voy a marcar este párrafo porque es súper interesante, porque el primer gran mito fue de que las calidades eran bastante diferentes desde un sistema a otro. Eh, y la verdad es que si uno mira, excepto las 5 o 6 universidades verdaderamente selectivas, los estudiantes en todas las universidades chilenas tienen las mismas características. Si uno piensa que el sistema universitario está constituido por 50 y algo universidades, 50 y algo universidades, de esas 50 y algo universidades, existe un grupo en Chile que es altamente selectivo. Cuando tú te sales de ese grupo altamente selectivo, las 50 universidades que te quedan, tú las comparas en distintos indicadores, y lo vamos a ver más adelante, tú te encuentras con que, desde el punto de vista de puntaje PSU, son equivalentes.
Desde el punto de vista de lo que tú quieras medir, tú tienes equivalencia. Tú, cuando tomas el sistema universitario chileno, igual que todos los grandes sistemas universitarios del mundo, tú te encuentras con que existe un grupo menor de universidades que son altamente selectivas y son universidades que se llaman las universidades de investigación. Y ahí tú te vas dando cuenta que esas universidades de investigación trabajan en condiciones especiales. Pero cuando te sales de ese conjunto, que en Chile, yo te diría, para nombrar una universidad en Chile de investigación, no deben ser más de 3, 4 si tú te quieres poner muy laxo de mano. Y con selectividad moderada, un par más. Tienes 6 universidades que tienen una selectividad más o menos alta. Cuando tú dejas esas de lado, el resto del sistema universitario chileno maneja las mismas condiciones. Vamos a mirar más adelante cómo se afirma esto. Pero entretenido lo que se ve, pues. O sea, las universidades privadas logran el crecimiento que veíamos desde el punto de vista matrícula sin ningún tipo de estímulo. Con una beca que es un medio de la otra, con un crédito que tiene condiciones mucho más deficitarias, sin recibir ayudas estatales o muy poca ayuda estatal, sin aporte basal alguno para desarrollo científico y tecnológico. Y en esas condiciones logra crecer la matrícula 12 veces. Interesante fenómeno, aumento de la matrícula en el tiempo. Entonces, tú te preguntas y cuéntame una cosa, ¿y no será que estas universidades, yo tengo una amiga que es muy mal pensada, entonces me dice, claro, Ramón, los matriculan, pero después no los titulan. Y esta amiga mal pensada que yo tengo, eh, ella me llevó a construir este gráfico. Y aquí no está en el titular, porque lo sacamos, lo pusimos y yo se los cuento. Aquí ustedes tienen en las barras naranjas el número de titulados de las universidades privadas. Y por otro lado, en las barras azules tienen el número de titulados del CRUCH. Y si ustedes miran, ustedes se dan cuenta que hoy en día, si nos vamos al año 2014, ahí de límite, tú tienes 44.000 titulados del año 2014, titulados universitarios del año 2014, versus 41.000 titulados universitarios de las universidades del CRUCH. Entonces tú vas teniendo que tú tienes un aporte aquí muy significativo como universidad privada no tradicional. ¿Cuál es ese aporte muy significativo? El aporte muy significativo es que más de la mitad de los profesionales que tiene el país hoy día está estudiando en una universidad privada, estudió en una universidad privada. ¿Se recuerda del último gráfico de matrícula? Me voy a devolver porque es interesante mirarlo. Es interesante mirarlo y me interesa que lo veamos con calma. ¿Por qué? Porque fíjense en el año 2015. La matrícula del Consejo de Rectores, 312.000 estudiantes. La matrícula de las privadas tradicionales, 342.000. O sea, tenemos un 54% aquí, un 45% acá. ¿Te das cuenta? Fíjate el 2011, 282, 333. O sea, quiere decir que el, la matrícula universitaria, más de la mitad, algo más de la mitad, está en las universidades privadas no tradicionales. Y si te adelantas y miras qué es lo que pasa con los titulados, cuando tú te adelantas y miras qué pasa con los titulados, tú te encuentras que es reflejo. 44.000 titulados el año 2014 de universidades privadas no tradicionales, 41.000 titulados de las universidades tradicionales. Entonces, aquí tenemos una segunda faceta. O sea, la primera faceta, más de la mitad de los estudiantes de la educación superior universitaria en Chile estudian en universidades privadas. Fantástico. ¿Y qué es lo que pasa con la titulación? La titulación refleja el mismo fenómeno. O sea, algo más de la mitad de los profesionales que cada año salen a la calle en Chile proviene de una universidad privada no tradicional. Entonces te encuentras con que
el aporte es significativo, porque tú estás poniéndole al país el año 2014 44.000 profesionales. Y 44.000 profesionales es un número muy significativo de gente que está ingresando al mercado laboral. En esas condiciones parecería que está este conjunto de universidades, las privadas no tradicionales, las que nacen después del año 80, con mucha fuerza a partir del año 89, algo está pasando en el país con ellas, ¿cierto? En estos años de su expansión, 90, decíamos, en los últimos veintitantos años, su aporte es significativo. Abren más de la mitad de los espacios para que se eduquen los jóvenes en la educación superior universitaria y le están generando al país más de la mitad de los profesionales. Y desde hace un rato, si ustedes se fijan en las barras que tenemos aquí, el año 2013, ya el aporte de las universidades privadas no tradicionales en cuanto a número de profesionales al país supera al número de titulados de las universidades del Consejo de Rectores. En ese sentido, podríamos decir que tenemos un sistema tremendamente dinámico. Está permitiendo un acceso muy fuerte y un acceso que se traduce en un aporte de profesionales a nuestro país. Podríamos preguntarnos más antecedentes, porque claro, ya vimos, la matrícula 12 veces se multiplica en el periodo que estamos analizando, el aporte de profesionales es más de la mitad, y en ese sentido uno pudiera pensar en qué pasa en otro aspecto, porque claro, entonces quiere decir que ingresan a la universidad y avanzan, completan planes de estudio, se titulan. ¿Cuál pudiera ser la pregunta que viene? La pregunta que viene es decir, ¿y cómo andan en renta? ¿Y lo que pagaron reditúa o no reditúa? Aquí, a datos de la encuesta CACEN, tú tienes qué cosa, qué se aprecia en estas tablas que están aquí. Primero, aquí a la derecha, empleabilidad. El verde, la empleabilidad conforme a la encuesta CACEN analizada en ese tiempo, para la gente que tenía enseñanza media solamente es de 74%. Para la empleabilidad al CRUCH 85,6%, CACEN 2013. Empleabilidad universidades privadas 88,2%. Niveles de renta, solo con enseñanza media, 320. Con IPCFT, 503. Estudiantes de universidades privadas, 848 promedio. ¿Qué significa? Que el proyecto es rentable. Si le damos una vuelta muy rápida, o sea, primero tengo un nivel de renta que me sitúa por encima de las alternativas que tenía, desde otra perspectiva, con una empleabilidad de 88%, muy buena empleabilidad, y con un delta significativo. Si me quedo solo con enseñanza media 320, quiere decir que tengo del orden de 520.000 de excedente producto de haber seguido el camino, y 520.000 de excedente quiere decir que en un año son 6 millones de pesos, o sea, quiere decir que por cada año trabajado a esta renta, soy capaz de pagar un año de universidad así me hubiera quedado sin nada. ¿Se dan cuenta? O sea, parece ser que el proyecto tiene una rentabilidad adecuada, tiene una empleabilidad adecuada. O sea, quiere decir que aporto con más de la mitad de la matrícula, aporto con más de la mitad de los profesionales, y son profesionales que a nivel nacional ganan una renta bastante adecuada y con una empleabilidad muy buena. Interesante. Empezamos a visualizar cosas que nos van cambiando el sentido. Habitualmente en un país muy tradicional, donde a veces la gente habla y repite eslogan, es interesante empezar a mirar las cifras. Ahora, estos datos que yo les aporto, uno los puede ir chequeando
en las distintas fuentes, y sería tremendamente interesante que si esta charla les motiva, ustedes recurrieran, yo di los dos textos base de donde está la información y uno los pudiera mirar. Entonces, si uno va sumando los elementos que estamos viendo, si uno va sumando los elementos que estamos viendo, uno se da cuenta de que hay un aporte no menor en movilidad social. Y fíjate que aquí tengo la evolución de la cobertura bruta por quintil de ingreso socioeconómico entre el 90 y el 2013. Nótate que el año 90 es el año en que empieza la expansión. Si ustedes recuerdan el gráfico de matrícula, el año 90 es cuando empieza la expansión. El boom, el crecimiento de las universidades privadas se materializa entre el 88 y el 89. Ahí comienza el juego y el despegue. Hasta el año, estoy hablando hasta el año 2015, 2016, que es cuando quiero cerrar. E insisto, quiero cerrar ahí porque el fenómeno que describo yo creo que va a sufrir transformaciones producto de la reforma que se lleva adelante el año 2016 en adelante. Pero sentando esas bases que uno puede decir, fíjate que en azul está netos UVE, dice 1990, el naranjito es netos UVE 2013. En el año 90, o sea, cuando recién el sistema de universidades privadas no tradicionales empieza a tomar fuerza, la participación del quintil más pobre en la educación superior era de 1,7%. O sea, respecto a la masa que se situaba en el quintil 1, solo el 1,7% de los jóvenes asistía a alguna universidad. En el año 90, o sea, el naranjo, del quintil más pobre asiste el 16,1 en el 2013, que es el naranjo. O sea, la participación del quintil más pobre en la educación superior universitaria pasa de 1,7% a 16%. O sea, la participación del quintil más pobre aumenta prácticamente en 10%. Fíjate que si tú te vas al quintil más rico, el quintil más rico en el 90, color azul, tenía una participación de 20,1%. O sea, quiere decir que en el año 90 los jóvenes pertenecientes al segmento más rico, el 20% estudiaba en la universidad. Hoy día, con las universidades privadas, tú tienes que la participación del quintil más pobre, 16%, es prácticamente equivalente a la participación que tenía el quintil más rico en la década del 90. Notable, notable. Participación. Están estudiando en la universidad un 16,1% de los jóvenes que caen dentro del quintil más pobre. Fíjate que en la década del 90 estudiaba el 20% de los más ricos en la universidad en ese tiempo. O sea, quiere decir que ampliaste las oportunidades de ingreso de manera significativa al quintil más pobre. Y si tú haces el repaso, tengo el 1, el 2, el 3, y nótate cómo se va expandiendo. Aquí tú tienes un fenómeno de impacto. Es más, las cifras anteriores nos muestran que tenemos matrícula, que tenemos titulado y que tenemos empleabilidad y renta. O sea, estás haciendo un aporte significativo a la movilidad social sin lugar a dudas. Es un proyecto que se comienza a expandir el año 90 hacia adelante. El profesor Zapelli de la Universidad Católica tiene un estudio muy interesante, en el cual centra su análisis en el índice de Gini, ese índice que mide desigualdad en los países. ¿Y qué observa? Observa que si uno toma a Chile como un todo, le da un coeficiente de Gini. Ustedes saben que se mueve entre 0 y 1. Todos ustedes son alumnos de cuarto año y por tanto no tienen dificultad en la interpretación del dato. 0, absolutamente igualitario. 1, absolutamente inigualitario. O sea, en 1 significa que una persona se lleva el 100% del producto, ¿cierto? En 0 quiere decir que está perfectamente bien distribuido. Entonces, cuando analiza el índice de Gini nacional, saca un número. ¿Pero qué observa?
observa que si uno compara cortes y generaciones, se da cuenta que en Chile, cuando toman la década mía, por ejemplo, la desigualdad es mucho más alta que cuando toman jóvenes provenientes de la década post-90. ¿Por qué? Porque en la post-90 este fenómeno, este impacto de las universidades privadas se nota. Entonces el Gini sale mucho más desigual a las personas mayores que al grupo más joven. Y eso es tremendamente interesante de ser visto, porque en el tiempo mío, cuando yo egresé, tengo buena memoria, fíjense que me acuerdo todavía, yo en Santiago no tenía más de 3 opciones para estudiar en la universidad. O ingresaba a la Chile, o ingresaba a la Católica, o ingresaba a la Universidad Técnica del Estado. Y ahí se me acababa el mundo de las opciones universitarias. Tienen que pensar que la primera PSU se rinde en el año 67, 1967, y participan algo así como 25.000 estudiantes. Esos eran todos los que aspiraban a llegar a la universidad. Y el sistema universitario es tremendamente cerrado y con muy pocas vacantes. Y ese fenómeno va cambiando en el tiempo. Y va cambiando en el tiempo fuertemente, como les decía, a partir de la irrupción del conjunto de universidades privadas no tradicionales. Y te vas encontrando con este tipo de cifras que nos van llamando a mirarlas con calma. Y nos llaman a mirarlas con calma. Y esto que les he contado hasta aquí, esto que les he contado hasta aquí, eh, destaco que lo tenemos escrito en un libro, que es el que les mostré al inicio de la presentación. Les di el link por si acaso alguno se entusiasma con el tema y le llama la atención. En el capítulo 1 está muy detallado el libro rojo que está al comienzo, cómo ha evolucionado este sistema universitario. Lo contamos en el Congreso cuando se discutía la reforma del año 2016 y lo quisimos dejar también porque la idea es dejarlo plasmado. Uno cree que uno es inmortal, pero el tiempo que uno vive es muy poco y conviene ir dejando recuerdos. Y en un espacio abierto, que es una columna de opinión de La Tercera, yo también lo publiqué y lo publiqué en el ánimo de abrir el debate. Yo creo que el debate en Chile, vuelvo a insistir, se centra a veces en eslogan, en eslogan. Y desde esa perspectiva, un grupo pequeño y descontento empieza de repente a transmitir un algo que lo repite, lo repite, lo repite, y se convierte en una verdad, sin que necesariamente sea verdad. Y fíjate que eso nos llevó a tratar de plasmar cifras. Y si alguien quiere discutir con nosotros, desde luego estamos muy abiertos a discutir, pero con cifras en la mano, no con creencias. Porque yo puedo creer lo que yo quiera, soy libre de creer. Yo soy católico. Alguien me puede decir que torpeza más grande. Sí, pero yo soy libre de creer y no le tengo que demostrar a nadie que Dios existe. Porque es mi tema creer. Pero en temas de política pública, en temas que impactan al país, yo creo que es extraordinariamente discutir con cifras en mano. Y en esta columna de opinión, este párrafo dice, hoy en día el 54% de la matrícula profesional universitaria total corresponde a estudiantes de alguna universidad privada y el 57% de los profesionales que ingresa cada año al mercado laboral proviene de alguna de ellas. Si se mira la empleabilidad y la renta, no existen diferencias significativas entre los profesionales egresados de estos planteles y los del CRUCH, o sea, de las universidades tradicionales, ¿cierto? De acuerdo con la última CANSEN, la empleabilidad de los jóvenes profesionales universitarios egresados de una universidad privada y que forman parte del mercado laboral asciende a 86% y su renta promedio mensual es de 890.000, llegando a 1.480.000 en el caso de quienes completaron un posgrado. La diferencia de ingreso entre estos jóvenes profesionales y aquellos que a lo más alcanzan la licencia de educación media es enorme, ya que la renta promedio que alcanzan estos últimos es de 340.000 con un porcentaje de empleabilidad de un 70%. El párrafo que viene, vamos a tratar de demostrarlo después, más adelante, en cuanto a la calidad de la formación de pregrado, existe una equivalencia total en el indicador que se desea observar entre 19 planteles del CRUCH y el conjunto de universidades privadas acreditadas. La diferencia se presenta solo en el caso de las 6 universidades del CRUCH fundadoras del sistema, entre las cuales destacan 2 altamente selectivas con más de 100 años de existencia cada una. ¿Qué digo en este último? Si se fijan,
Lo quise dejar escrito y en un medio de amplia difusión por si alguien quería discutir las cifras y argumentar en contrario. Me interesó de que quedara escrito en un medio de difusión y con el rector, con el ex rector Lavado, quisimos dejarlo plasmado en un libro. ¿Por qué? Porque es interesante. Pues si yo sostengo esto, podemos ir a las cifras, las podemos revisar y las miramos. Pero me quiero centrar en este párrafo. Fíjate que este párrafo que tengo aquí, que en cuanto a la calidad, existe una equivalencia total en el indicador que se desea observar entre 19 planteles del CRUCH. Fíjate que antes dijimos, y que estuvieran atentos ahí, el CRUCH tiene 25, tenía hasta el año 2015, 25 universidades. Yo hablo de 19, o sea, estoy dejando afuera 6. ¿Por qué dejo afuera 6? Porque son entre las 6, está por ejemplo la Universidad Católica, la Universidad de Chile, dos de las universidades con más de 100 años de tradición. Son dos de las universidades que se sitúan arriba en los rankings mundiales, les va muy bien. Entonces tú no puedes comparar proyectos tremendamente nuevos de 30 años con universidades que tienen más de 100 años y que más adelante vamos a ver trabajan con otra realidad de recursos. Pero cuando tú te vas a la realidad del sistema universitario chileno, o sea, tomas las otras instituciones y las comparas con los indicadores de las universidades privadas no tradicionales, acreditadas desde luego, tú te encuentras que las diferencias prácticamente no existen. Les muestro esta columna de opinión porque es interesante que este tipo de antecedentes dejarlos plasmados y que ustedes que van a ser egresados y si este otro año, si Dios quiere, titulados de esta universidad, sientan que provienen de un espacio que en Chile está generando cambios significativos. O sea, la mitad de la matrícula, más de la mitad de la matrícula, más de la mitad de los titulados, empleabilidad y renta más que adecuado, y amplía la cobertura, la participación se amplía esencialmente y con mucha fuerza en los sectores de menores ingresos de este país. O sea, son una contribución a algo que el país necesita y requiere, movilidad social. Es más, a esta altura, cuando uno analiza las posibilidades que tiene un joven, yo diría que el acceso a la educación superior es una de las pocas vías que va quedando abiertas de movilidad social cierta y clara. Y casi con certeza, si es que uno logra seguir el camino. En ese sentido, interesante como nota. Aquí quise hacer alguna comparación de indicadores relevantes para dos grupos de universidades chilenas. Entonces, me debatí harto qué grupo de universidades tomaba y dije, ¿cuántas son las universidades estatales? 16. Me voy a permitir, dije yo, dejar afuera a dos estatales, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. ¿Por qué las dejo afuera? Porque son las dos más clásicas de lo clásico. Si dejo las otras 14, todas las otras 14 nacen en la reforma del 80. Son las que se transforman en estas universidades regionales. Entonces quise ver cómo andaba la comparación de esas universidades estatales nuevas, que son 14, versus un conjunto de universidades que son las que les voy a presentar del mundo privado no tradicional. Mira, quise tomar esta representación de las universidades privadas no tradicionales. Si te fijas, no tomé nadie de la ATP superior, tomé de la línea media, de las que se ubican en la medianía del ranking. Está la Academia de Humanismo Cristiano, la Alberto Hurtado, la Andrés Bello, la Católica Cardenal Raúl Silva Enrique, la Central, la de Viña del Mar, la del Desarrollo, la Finisterra, la Mayor. Ahí tengo un conjunto que son las universidades acreditadas privadas. Y a este otro lado tengo las 14 estatales generadas a partir de las sedes, que era el fenómeno que mirábamos originalmente, de las universidades tradicionales. Entonces tengo dos bloques de universidades. A la derecha están las estatales, a la izquierda un conjunto seleccionado de universidades muy clásicas. Si se fijan, no quise poner la Universidad de San Sebastián dentro del grupo, lo dejé afuera.
Si alguno tiene interés, tengo el dato de la San Sebastián en las variables que voy a mostrar de todas maneras. Y tú te vas encontrando, y aquí vamos a ir en un avance más o menos rápido. El fenómeno de matrícula, cuando uno compara esos dos grupos, fíjate que ocurre algo bien curioso. De todas maneras, fíjate que hasta el año 2014 las universidades acreditadas estatales tenían 116.000 estudiantes en la matrícula y las privadas 148.000. Fíjate cómo avanzamos desde el 2011, 127, 134, 142, 148. 151 sigue la línea. Aquí se produce un fenómeno que habría que explicar. ¿Por qué el año 2015 las universidades estatales que están en esta muestra, que venían creciendo a un ritmo muy lento, hacen este destape de matrícula? Porque claramente aquí debe haber ocurrido algo. Algún incentivo tuvo que haber, ¿cierto? Yo tengo una tesis. Yo tengo una tesis, pero no tengo cómo demostrarla y por tanto no la voy a bajar. Yo lo que voy a decir es solamente que llama mucho la atención qué ocurrió aquí. Lo desconozco. Pero si se fijan, desde el punto de matrícula, está ocurriendo un fenómeno similar en ambos contextos. Las estatales tienen un crecimiento determinado, las privadas tienen un crecimiento determinado, y uno podría decir, se está observando que como grupos se comportan de manera muy similar y tienen números muy parecidos, ¿cierto? O sea, bien, uno mira y dice normalidad. Este pic llama la atención y habría que explicárselo. Y ocurre justo el año 2015. El año 2015 algo les pasó que incrementaron la matrícula de esa forma. Cuando uno se va a la otra variable que hemos estado mirando permanentemente, uno se encuentra con los titulados, ¿cierto? Y los titulados, el fenómeno es que las universidades privadas van incrementando y a contar del año 2013 empiezan a tener un mayor número de titulados, o sea, un mayor aporte al país de profesionales que van a incrementar la capacidad productiva. Son más de la mitad ya claramente, ¿cierto?, en el año 2013, y este fenómeno continúa 15 y 16. Si te fijas, claramente las acreditadas privadas que están en la muestra van creciendo en su número de titulados. Las estatales, fíjate que se observa un movimiento discontinuo en lo que es el número de titulados, pese a que si nos volvemos a la tabla anterior, tú te das cuenta que la matrícula va permanentemente aquí 109, 106, 12, 16, 86. La matrícula del 12 en adelante va claramente en crecimiento. Cuando uno observa el tema de la titulación, es una línea más bien discontinua. Pero este fenómeno lo veíamos también a nivel nacional, quiere decir que hay un comportamiento más o menos equivalente. Un indicador que se mide siempre es deserción en primer año. O sea, de los cabros que entran, ¿cuántos se van? Se estima que por sobre 80% estos indicadores son buenos. O sea, la retención más bien. Las universidades estatales, 20%. Las universidades privadas acreditadas, 24%. O sea, hay ahí un delta de 4 puntos. Interesante de ser mirado. Qué es lo que estará pasando? ¿De a dónde vienen los estudiantes? También tienen diferencias. Fíjate que las estatales son muy enfocadas, estas estatales regionales, al segmento de colegios municipales y subvencionados. En el caso del conjunto de privadas que tenemos analizado ahí, tú tienes que este número de estudiantes es menor. Interesante, tiene una composición socioeconómica distinta. Duración promedio de las carreras. ¿Cuánto se demoran los cabros en titularse? Y uno se da cuenta al observar los dos grupos que el tiempo de titulación es prácticamente el mismo, ¿cierto? Tiempo de titulación promedio, ambos grupos no tenemos una diferencia significativa. Eh, Alumnos por profesores. O sea,
cada cuántos estudiantes tienen un profesor para que los atienda. Eh, Equivalente. O sea, tienes 22,6 estudiantes por profesor, tienes 23,5 estudiantes por profesor. O sea, por cada profesor hay un estudiante más en un caso que en el otro. Eso no hace significado, no te va a cambiar el orden, esa cifra, así como no te va a cambiar el orden anterior. ¿Qué vas concluyendo? ¿Qué puedes ir concluyendo? Hasta ahí puedes ir concluyendo que los empleadores que miramos, pelo más, pelo menos, pelo más, pelo menos. Aquí, ¿qué creerían ustedes si yo les preguntara empleabilidad en primer año? Nótate, en primer año. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, y voy a tratar de apurarme en aras del tiempo, pero lo que les quiero contar es que aquí, mira, 82-86 en los grupos en análisis de esas universidades. O sea, tengo 4 puntos de diferencia de empleabilidad en primer año. La tesis que sostenemos es que este delta está marcado por un fenómeno muy importante. Esta charla que hemos hecho y los números que estamos mostrando no son de amplia difusión país, y en ese sentido, en el contexto general, está empezando a permear la idea de que las universidades privadas no tradicionales eh, son tan equivalentes en calidad como cualquier otra, pero es una idea que está empezando a permear, no es una idea que ya esté permeada. Y en ese sentido hay una enorme responsabilidad de quienes estudian con nosotros, ¿no? Una enorme responsabilidad. Si ustedes, a través de su Twitter, a través de su Instagram, basurean las universidades, están ayudando a generar este tipo de efecto. Este es el efecto que se genera. ¿Por qué? Porque el pueblo no conoce qué es lo que ocurre en la realidad, qué es lo que está pasando en la realidad. Y fíjate que este fenómeno de empleabilidad de primer año está netamente asociado a una creencia general mal concebida. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate que una vez que los chiquillos entran al mercado laboral, conforme a los datos que da la CACEN, cuando uno dice porcentaje de egresados con rentas sobre 1 millón de pesos, el tema se revierte. Y los cabros de la universidad privada el 31% y el 30%. Es un 1% de diferencia. No es tanto, pero importa. O sea, el cabro cuando entra a trabajar, y nosotros lo vivimos con nuestros egresados, los chiquillos cuando entran al mercado laboral van con la duda de cuánto podrán. Y una vez trabajando, se convencen y empiezan a mostrar lo que son y de verdad se disparan. Y eso hace que tengan renta más que adecuada. Quiero guardarme el último momento para un tema de cómo es el tema de las platas en esto de la educación superior, cómo se mueve el tema de las platas. Y fíjate que aquí tenemos en la tabla una cosa que denominamos arancel real. ¿Por qué? Porque una es el arancel que se le cobra a los estudiantes. El promedio de las estatales, 2,2 millones de arancel. Cuando tú miras las estatales y sacas un promedio ponderado de ese conjunto que yo mostré, 2,2 millones. Fíjate el promedio de las privadas, 3,100,000. Y aquí, cualquiera que mira este dato, esta columna, dice, qué escándalo. Casi 1 millón de pesos más para funcionar. Nótate las estatales, 2,2 millones, las privadas 3,100,000. Pero cuando tú indagas un poco más y tú empiezas a buscar y te vas a la Contraloría General de la República y miras cuál ha sido el aporte fiscal por estudiante a estas universidades, tú te encuentras que a las universidades estatales el aporte fiscal fue de 1 millón de pesos. Y el aporte, o sea, las platas que llegaron del fisco por distintas vías, proyectos, aportes de desarrollo regional, lo que tú quieras, pero platas que vienen del fisco, al conjunto de universidades privadas le llegaron 76,000 pesos. Y cuando tú miras la posibilidad de generarse otros ingresos de estas universidades, ya sea por magísteres, por cursos, por lo que tú quieras, tú llegas a 800,000 pesos versus 354,000, lo que hace que al final de la cuenta, las universidades estatales en promedio trabajen con un estudiante a 4 millones de pesos y las universidades privadas que yo les mostré en la muestra trabajan con un promedio de 3,500,000. Y aquí tú te encuentras que hay diferencias sustantivas.
hay diferencia sustantiva. Quiere decir que ese estudiante de la universidad estatal está costando en realidad 4 millones de pesos, mientras que un estudiante de una privada está costando 3 millones 500. Y tú te preguntas, y ahí es donde viene, comparémonos en distintos ámbitos. Y ahí tú puedes buscar la eficiencia país. ¿Dónde le convendría al país estar generando los profesionales? ¿En qué espacio? Fórmense la idea. El promedio de las privadas que vimos ahí era 3 millones 100. Acá tengo la San Sebastián. Ese año el arancel ponderado global era 3 millones 500. Recibía de aporte fiscal por vías diversas, como les digo, 28.000 pesos por estudiante. En otros ingresos hacía 147.000. El arancel total con el que trabajó fue de 3 millones 712. 3 millones 712. El promedio de las privadas que vimos trabajaba a 3 millones 500 y las estatales trabajan a 4 millones 78. Ustedes conocen, no les voy a contar yo cómo es el sistema con el que trabajan ustedes, y yo le preguntaría si ustedes se fijan en cómo trabaja la Tecnológica Metropolitana o la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, comparado con el cómo trabajan y se desarrollan ustedes. Eh, ¿Qué es lo que creen? Y tal vez estas cifras ayudan mucho a transparentar. Ahora, se dieron cuenta las universidades que yo les nombré, tanto en las estatales, esas 14 que mostramos, las privadas acreditadas, la San Sebastián que las conocen. Si yo les preguntara a feeling de ustedes, ¿cómo anda la calidad de los conjuntos de universidades presentadas de la San Sebastián con la Católica o la Chile? ¿Qué es lo que creen? No me contesten, no tengo acceso al chat, no tengo cómo mirarlo, y por tanto voy a especular, voy a pensar que ustedes creen que la Católica y la Chile son muy superiores en calidad a lo que son el conjunto de estatales que les mostré, el conjunto de privados no tradicionales, y tal vez lo piensen con respecto a nosotros. Cuando uno hace este mismo juego del valor por estudiante con el que trabajan las universidades, aquí abajo les presento la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy a saltarme de inmediato al arancel total, ya saben cómo se compone, es lo que le cobran al estudiante, más lo que reciben por distintas vías desde el Estado y la plata que son capaces de generarse ellas. Trabajan a 17 millones de pesos por estudiante. Y en el caso de la Universidad de Chile, trabaja a 15 millones de pesos por estudiante. Entonces, cuando uno mira y ve las estatales y dice trabajan a 4 millones de pesos y la Chile trabaja a 15 millones de pesos, uno entiende por qué la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Atacama, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Talca, la Universidad de... no son la Chile. No son la Chile, porque la Chile trabaja a 15 millones de pesos por estudiante, mientras que estas otras trabajan a 4 millones y tanto. Y razonablemente, la San Sebastián trabaja a 3 millones 7 versus los 15 millones o los 17 millones de esta gran privada que está acá. 4 por 4, 16. O sea, la Católica trabaja casi con 5 veces más plata que la que trabajamos con nosotros por estudiante. Y ahí tú te vas explicando cosas y tú puedes ir y como gran corolario decir, ese es el aporte. Ese es el aporte, ese es el aporte, más de la mitad de los profesionales que están en la educación superior, más de la mitad de los titulados, rentas y empleabilidad más que adecuados a un país como este, apertura brutal a los dos quintiles más pobres. De hecho, el quintil más pobre aumenta casi 10 veces su participación en el mundo universitario. Y los recursos con los que se trabajan y los resultados obtenidos parecen más que eficientes. Como les digo, quise cerrar esto al año 2016 porque el año 2016 viene la gran reforma en la educación superior y los resultados de esa reforma se irán a ver en un rato más. Y ahí va a ser importante también contemplar, jugar, cambiar los datos e ir viendo qué es lo que ocurre. Esta, esta es, esta es la charla que yo quería compartir con ustedes.
y abierto a inquietudes, preguntas, consultas, feliz de poder compartir un espacio con nuestros estudiantes, contigo Evelyn, contigo Daniela, cualquier duda, por favor a sus órdenes. Ya, bueno, muchas gracias, profe. Eso. Y Nicolás nos pregunta algo. Dice, desagregadamente, ¿cuál es el aporte fiscal que menciona? Desagregando el aporte fiscal, son todas las platas que ingresan por más de 10 vías que el gobierno hace llegar a las distintas universidades. Van desde aportes basales a las universidades estatales, fondos de desarrollo regional, proyectos de investigación, vías varias, informe financiero, Contraloría General de la República, aporte a las universidades en general. Es un informe completísimo que año a año saca la Contraloría General de la República, en el cual sitúa las platas que van a las distintas universidades desde el Estado. Destaco que los números que mostré se han visto incrementados significativamente producto de la reforma que se lleva adelante desde el 2016. Por tanto, los números que vimos, en lo que aporte estatal refiere, se van a ver incrementados fuertemente en los últimos 4 años. Muy bien. Ahora, Víctor nos pregunta, profe, ¿se considera que hoy en día la educación superior va más enfocada a incentivar la inversión y no como servicio social educativo? Yo, si te leo bien, Víctor, lo que tú me preguntas es en el fondo la gente que ingresa, yo creo que ingresa claramente con un sentido de ir a la búsqueda de una mejor posición en la sociedad. Que, o sea, voy a la búsqueda de un título que me va a permitir un ingreso al mercado laboral en condiciones mejoradas respecto a renta. Eh, Aquí hay una especulación desde luego, pero si te leo bien, y esa es lo que tú estás pensando, yo tengo la sensación de que el gran número de personas que sigue este camino lo está siguiendo con vía a mejorar su posición personal, más que por una vía de ir al servicio de otros. O sea, ingreso a esto porque estimo que en la medida que yo adquiero los conocimientos necesarios en este ámbito, yo soy capaz de hacer un aporte a otras personas. Yo creo que hay de eso, pero hay una... cuando uno mira, uno observa que la distancia de renta entre un profesional universitario y alguien que no lo es muy grande. Entonces, yo tengo la sensación que buena parte está motivado por un tema de renta y sin duda debe haber también un espacio de ingreso, un espacio en el cual me voy a sentir cómodo, me voy a sentir contento, me voy a sentir aportando. Pero no creo que el grueso ingrese con la mentalidad de que voy a entrar aquí porque quiero ser aporte y el otro plano ponerlo en segundo lugar. Esa es la sensación que yo tengo sin duda. Bien, gracias, profe. Ya, Víctor tiene otra duda. Dice, si las universidades privadas poseen alta rentabilidad, ¿por qué fueron tan pocas las acciones en cuanto a la rebaja de aranceles en tiempos de crisis sanitaria? Si tú te fijas, hay una frase tuya ahí que es alta rentabilidad. Y aquí yo tengo que hablarles a ustedes como estudiantes de ingeniería comercial. O sea, eso de alta rentabilidad, me gustaría que me dijeras de a dónde lo sacaste, porque no tengo duda del eslogan que se está repitiendo, la alta rentabilidad. Alguna vez vi una petición en que decían las cifras son ocultas. Eso es ignorancia. Los balances auditados de las universidades están todos en el Ministerio de Educación. Y tú como estudiante de Ingeniería Comercial de 4º año, yo te invito a que tú ingreses al Ministerio de Educación, bajes los balances de la universidad que tú quieras y me dices qué es alta rentabilidad. Si yo lo miro, las universidades promedio trabajaban a 3 millones, 3, no me acuerdo el número en este minuto, y las estatales trabajan a 4 millones. Eh, o sea, tú me dices que el grupo que trabaja a 3 millones, 3 por estudiante, tiene más rentabilidad que la que trabaja a 4 millones de pesos por estudiante. ¿Cuál debería haber sido la más motivada a bajar? Haz el análisis, bájate un conjunto de universidades,
tú eres ingeniero comercial, vas a ser ingeniero comercial este otro año, por lo tanto puedes hacer un análisis de balance y ver cuál es el excedente real que tienen. Y ojo, son balances auditados y están todos disponibles a la autoridad para que los pueda revisar. Complejo el tema, ahí hay un punto que habría que ver, ¿de dónde sacaste la alta rentabilidad? Ahora, tú me dices, la San Sebastián trabaja un arancel total de 3,7 millones por estudiante y la Universidad de Chile trabaja 15 millones de pesos por estudiante. Entonces, si la Universidad de San Sebastián, tú me dices que tiene alta rentabilidad, sería interesante ver qué está pasando con las plata que están yendo a otros lados. Bien, Víctor nos Hola. compartió... Ahí, ya, espérate. ¿Víctor? No, ¿Aló? Nicolás. ¿Perdón? Hola, soy Hola. Nicolás. Hola, Sí, yo Nicolás. le pregunté sobre el aporte fiscal de manera desagregada. Es que me llama la atención porque, en cierta forma, si, si lo vemos, los aportes que son de carácter fiscal, en cierta forma son ganados porque se están dando a cambio de, ya sea investigación o desarrollo social de la comuna, de la comunidad local que está. No es como que le estén dando dinero en sí, pues, sino que están atribuyéndose a un trabajo que se está otorgando. Y creo que esos fondos tampoco son como que sean exclusivos a los privados, sino que el trabajo de investigación es abierto a ambas universidades. Entonces, si no quieren no se recibe aporte de las privadas, no es porque no están interesados tampoco en buscar investigación, ¿no? Ahí tú tienes dos espacios claros y está muy bien. O sea, efectivamente hay espacios abiertos a la participación y hay espacios que te los ganas porque son fondos basales y constituyen aportes que van independiente de. En el caso de nosotros tomamos la sumatoria de toda la variedad de aportes que hay, porque hay de los más variados tipos, o sea, desde que te lo ganaste porque estás en una región que me interesa desarrollar y te lo paso para que lo desarrolle, te lo ganaste porque eres estatal y tienes derecho a ello, y te lo ganaste porque ganaste un proyecto concursable, que es el al que te estás refiriendo tú, y que está muy bien porque también van esos fondos dentro del concurso. Y ahí a lo mejor sería interesante hacer la separación con el objeto de ir discutiendo sobre cifras cada vez más depuradas. Pero por ahí va el diálogo, ¿te das cuenta? Por el ánimo de decir, oye, ¿y por qué no los separamos? Porque cabe la posibilidad de esto, de lo otro, lo demás allá. Y efectivamente, a lo mejor sería interesante abrirlo. Igual que si te fijaste, en el caso de la Católica y de la Chile, la mayor cantidad de fondos provienen de ingresos propios, o sea, son ingresos que ellas se generan. Ahí es donde tienen el fuerte del ingreso. Y ahí tú te empiezas a encontrar, ¿y por qué son ingresos que ellas generan? Y ahí te vas haciendo las preguntas. Porque razonablemente un magíster, un MBA en la Universidad de Chile te está costando hoy día 18 millones de pesos con doble titulación. Mientras que un MBA en alguna otra universidad distinta tú lo puedes vender a 6, 7 millones. Hay diferencias que te van generando y ahí viene, ¿y por qué la Chile lo puede vender a 18 y esta otra no lo vende a 18? Porque razonablemente fue fundada en 1842 y ahí tú tenés mucho tiempo, son 100, vas para los 200 años de tradición que son casi imposibles de imitar. Pero es súper importante, ¿eh? Ese fenómeno no es solo de nosotros. O sea, cuando tú miras, por ejemplo, la universidad mejor posicionada en los rankings mundiales chilenos es la Católica. Y se sitúa en qué orden de magnitud. Cercana al 150 depende del ranking que tú mires. Entonces tú dices, ¿y nosotros tendremos alguna posibilidad que una universidad de nosotros llegue algún día a figurar en los rankings mundiales, en los 10 primeros? Y yo te diría, honestamente, yo creo que nunca. Entonces tú me vas a decir, pero ¿por qué tan negativo? Entonces yo te voy a decir, no, no soy negativo, pero resulta que cuando tú tomas el presupuesto de operaciones con que trabaja el MIT, el Tecnológico Massachusetts, que siempre está entre las 3 primeras universidades del mundo, tú te das cuenta que el presupuesto de operaciones del MIT es más plata que toda la educación superior chilena completa. O sea, tendríamos que tomar todo, fusionarlo en un solo espacio y ahí a lo mejor lograríamos poner una. ¿Te das cuenta? Hay un tema con cuánta plata tú cuentas, es con cuánta plata tú te puedes ir desarrollando. Y en ese sentido, tú vas viendo que los aportes van y te van situando universidades en los rankings. Es lo que yo te decía, o sea, ¿por qué el fenómeno ocurre? ¿Por qué tanta distancia entre la Universidad de Chile y las otras estatales?
Es un tema de aporte, es un tema de tradición, es un tema de desarrollo, un tema de crecimiento. Pero es entretenido y la verdad es que el llamado mío es solo a revisemos las cifras, miremoslas, veamos, ampliemos mirada, no tiene más sentido que ese. Profesora. Bien. Sí, profe, mire, hay dos preguntas más y Víctor nos pasó una imagen. Víctor, yo creo que mejor envíale eso al profe Ramón al correo por el tema del tiempo. Y, a ver, Valentina pregunta, ¿usted cree que Chile sigue el camino que ha hecho Estados Unidos con sus universidades privadas, pudiendo llegar a ser más prestigiosas que las estatales? Bueno, cuando uno mira el fenómeno de Estados Unidos, Valentina tiene mucha razón, ¿eh? O sea, tú miras el ranking de universidades del mundo y las primeras del mundo son habitualmente norteamericanas y son privadas, efectivamente. Tú te encuentras Harvard, te encuentras el MIT, te encuentras Yale, un conjunto de universidades privadas. Cuando uno mira el tema chileno, Valentina, yo tengo la sensación que el fenómeno de calidad en punta en el sistema universitario se está cambiando, se está cambiando. ¿Qué es lo que te ocurre? Te ocurre que tú tienes en Chile 2 o 3 universidades que son de más de 100 años. Y 100 años de ventaja es mucho tiempo, a diferencia del sistema universitario americano que lleva mucho más tiempo de desarrollo. En el caso de nosotros, las universidades más tradicionales tienen 100 años y las universidades nuevas parten en el 80, la UDP, que es de las primeras, parte del año 82, 92, 2002, 2012, 2022, o sea, va a cumplir cerca de 40. Entonces, ¿qué te ocurre? Que el conjunto de universidades post-1980, o sea, las privadas no tradicionales, tiene muy poco tiempo. Ahora, si tú observas ese poco tiempo y el desarrollo de alguna, yo no tengo duda que hoy día, ya cuando tú dices cuáles son las 5 universidades de mayor calidad en el país, probablemente en ese grupo de 5 se te incluyan 2 privadas no tradicionales. Lo que te está mostrando que ya estas universidades privadas no tradicionales están empezando a accesar niveles de calidad. Si tú me dices que haga una apuesta a 5 años plazo, yo te diría que a 5 años plazo nos vamos a llevar sorpresa, al menos con un par de universidades privadas no tradicionales que es muy probable que logren desplazar a lo más clásico de los clásicos que tenemos en el sistema chileno. Por lo tanto, yo te diría que va a ocurrir un fenómeno parecido al de Estados Unidos. Es un tema de tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias, profe. Ya estamos sobre la hora, pero Oye, sí, nos muchas gracias. divertimos. Qué bueno. Sí, sí, estuvo Bueno, bien entretenida la charla. Si quedan aún preguntas, se las pueden enviar al profe o me oye, las sí, pues pueden somos de enviar a la casa, mí. así que yo feliz. Además, es Exacto. un tema que a mí me gusta mucho y por tanto este tipo de diálogo a mí me resulta súper enriquecedor y Sí, encantado de seguir viendo este tipo de materia. sí, Un y placer. además yo debo reconocer y quiero reconocer públicamente que yo lo que he aprendido sobre el sistema de educación superior chileno se lo debo al profesor Ramón Berrío, Por favor. con quien tuve el honor de publicar un artículo precisamente sobre ese tema. Así Oye, pero que súper importante, ¿ah? Déjame destacar, el artículo que publicamos está publicado en una revista WOS. sí, A los que entienden de academia, ese es el mayor nivel de las publicaciones y era justamente sobre el sistema universitario, hablábamos de la deserción. exactamente. Así que bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo, por tan buena charla y a mis estudiantes muchas gracias por su participación, por su interés. Y a la Dani, muchas gracias por ser nuestra invitada súper especial en todas nuestras charlas y por el inmenso apoyo que nos ha dado logísticamente hablando de todo esto. Muchas gracias. Inmensamente agradecido. Sí, y nos vemos en la otra clase a los chicos de sostenibilidad. Gracias, profe, de verdad, de corazón, muchas gracias por esta Un charla. gusto verla, Evelyn, un gusto verte, Dani, y gustazo haber estado con usted. Hacía mucho rato que no tenía la opción de estar así conversando y dialogando sobre estos temas. Nos estamos viendo. Un Nos placer. vemos. Que estén bien. Igual.